11 de marzo de 2011. Japón. Es viernes por la tarde y, durante unos segundos, todo parece formar parte de una rutina conocida. En un país acostumbrado a los terremotos, las alertas sísmicas no son algo extraño. Los trenes de alta velocidad saben detenerse. Las fábricas saben apagar maquinaria. Los niños saben cubrirse bajo los pupitres. Los edificios modernos han sido diseñados para moverse sin caer, pero a las 2:46 de la tarde, frente a la costa de Tohoku, la Tierra libera una fuerza que Japón no había visto jamás. Un terremoto de magnitud 9,1 rompe el fondo del Pacífico y sacude el país durante casi 6 minutos. Lo que empieza como un temblor se convierte en una de las mayores catástrofes de la historia moderna. Y lo peor no será el terremoto. Será lo que viene después. 2 días antes, el 9 de marzo, ya había aparecido una primera señal. Un terremoto de magnitud 7,2 golpeó frente a la costa de Sanriku, seguido por otros sismos fuertes en la misma región. En cualquier otro lugar, aquello habría causado alarma profunda. En Japón, un país construido sobre una de las zonas sísmicas más activas del mundo, fue preocupante, pero no totalmente inesperado. La vida volvió a la normalidad. Las oficinas siguieron funcionando, los colegios abrieron, los trenes continuaron su recorrido. La placa del Pacífico llevaba siglos empujando contra la placa bajo Japón. La tensión se acumulaba lentamente, año tras año, atrapada en una zona de subducción donde una placa se hunde bajo otra. Durante mucho tiempo, esa energía permaneció bloqueada, hasta que el 11 de marzo de 2011 la falla cedió. A las 2:45, el sistema japonés de alerta temprana detectó las primeras ondas sísmicas mediante una red de más de 1000 sismómetros. En segundos se emitieron avisos. Los trenes bala comenzaron a frenar. Ascensores se detuvieron. Fábricas pararon sus líneas. En escuelas y oficinas, la gente recibió la instrucción de protegerse. 1 minuto después, llegó la sacudida principal. El epicentro estaba en el océano, a unos 70 kilómetros al este de la península de Oshika, frente a la región de Tohoku, a una profundidad relativamente baja. Esa combinación lo hizo especialmente peligroso. El suelo se movió con una violencia extraordinaria en Miyagi, Iwate, Fukushima, Ibaraki y otras prefecturas. En Kurihara, cerca de la zona más afectada, la intensidad alcanzó el máximo de la escala sísmica japonesa. En Tokio, a cientos de kilómetros del epicentro, los rascacielos oscilaron durante minutos. En Kioto y Osaka también se sintió el movimiento. Incluso fuera de Japón, instrumentos y observadores detectaron los efectos del terremoto. Durante casi 6 minutos, Japón se movió. 6 minutos es una eternidad cuando el suelo bajo tus pies no se detiene. Dentro de edificios, los muebles golpeaban paredes, los cables eléctricos se balanceaban. Los techos crujían y las personas intentaban mantenerse en pie mientras el mundo parecía perder su forma. Una madre tomó a su hijo y salió corriendo de casa, esperando que el temblor terminara pronto. En las calles, otros vecinos hacían lo mismo, ayudándose unos a otros, mirando postes, cables, fachadas y carreteras moverse de una forma que nadie podía controlar. Japón había invertido durante décadas en ingeniería sísmica. Muchos edificios modernos resistieron. La preparación salvó miles de vidas, pero el terremoto fue tan potente que alteró el propio territorio. La isla principal de Honshu se desplazó hacia el este varios metros, y partes de la costa se hundieron, quedando más expuestas al océano. Refinerías ardieron. Carreteras se agrietaron. Estructuras antiguas quedaron dañadas. Cerca del epicentro, el impacto fue severo. Pero aún así, muchas personas pensaron que si habían sobrevivido a la sacudida, quizá lo peor había pasado. En realidad, el desastre principal acababa de empezar. Cuando el fondo marino se desplazó, empujó una cantidad gigantesca de agua hacia arriba. El océano respondió, levantando y propagando esa energía en todas direcciones. A las 2:49 de la tarde, apenas 3 minutos después del terremoto, la Agencia Meteorológica de Japón emitió alertas de tsunami. Las primeras estimaciones
Hablaban de olas peligrosas, pero todavía no reflejaban la verdadera escala de lo que se estaba formando mar adentro. Poco después, una boya GPS frente a la costa de Iwate detectó algo mucho peor. El nivel del mar estaba subiendo más rápido y más alto de lo previsto. No era una ola normal, era una pared de agua. Las alertas fueron actualizadas. En algunos pueblos, las sirenas sonaron mientras la gente todavía intentaba entender los daños del temblor. Había que moverse rápido, subir a zonas elevadas y dejar atrás todo lo demás. Pero no todos pudieron hacerlo. Y en algunos lugares, ni siquiera las zonas que parecían seguras lo eran. A las 3:21 de la tarde, una enorme ola golpeó Miyako en la prefectura de Iwate. La costa de Sanriku, con sus bahías profundas y estrechas, actuó como un embudo natural. Ese tipo de geografía puede amplificar la altura y la fuerza de un tsunami, concentrando el agua en valles y puertos. Japón ya conocía esa amenaza. La región había sufrido tsunamis devastadores en 1933 y 1960. Por eso se habían construido diques, muros de contención y sistemas de alerta. Durante años, esas defensas habían representado seguridad. Pero el 11 de marzo, muchas de ellas quedaron superadas. El agua pasó por encima de muros diseñados para detener tsunamis menores. Arrastró coches, barcos, casas, contenedores y edificios enteros. Las imágenes mostraban una masa negra y marrón avanzando tierra adentro. En algunos lugares, el agua subía por calles, atravesaba zonas industriales, arrancaba viviendas de sus cimientos y empujaba restos contra todo lo que encontraba. El sonido era una mezcla de madera rompiéndose, metal retorciéndose, alarmas, gritos y el rugido constante del océano entrando donde nunca debía entrar. En Rikuzen-Takata, la ola alcanzó alturas comparables a un edificio de varios pisos. En otras zonas de la costa, las marcas de inundación fueron todavía más extremas. En Miyako, en algunos puntos, el agua llegó a niveles cercanos a los 40 metros. La escala era tan grande que muchas personas simplemente no tenían un lugar suficientemente alto al que llegar. Incluso quienes habían obedecido las alertas se encontraron con un tsunami más alto, más rápido y más violento de lo que las defensas y la memoria colectiva habían imaginado. A lo largo de unos 670 kilómetros de costa, desde Hokkaido hasta Ibaraki, el Pacífico entró sobre Japón. Puertos enteros quedaron destruidos. Barcos fueron depositados sobre tejados o arrastrados tierra adentro. Barrios completos desaparecieron. En cuestión de minutos, lugares donde vivían miles de personas se transformaron en campos de escombros flotantes. La destrucción ocurrió tan rápido que muchas cámaras de televisión siguieron transmitiendo mientras el agua devoraba carreteras, almacenes, campos y viviendas. Entonces llegó la advertencia. El tsunami venía. Un hombre entró gritando que había visto una pared de agua. La decisión tenía que tomarse en segundos. En una catástrofe así, una decisión tomada bajo presión puede marcar la diferencia entre vivir y desaparecer. Cuando el agua llegó, entró con una fuerza brutal. Rompió paredes, arrastró muebles, golpeó pasillos y convirtió el interior del edificio en una corriente llena de escombros. Algunas personas lograron agarrarse a barandillas, mesas o estructuras. Otros fueron arrastrados. Hubo quienes intentaron rescatar a niños y adultos en medio del agua, tirando de camisas, brazos y objetos flotantes para acercarlos a un lugar seguro. Pero el tsunami no solo inundaba, golpeaba, giraba, arrastraba, hundía y volvía a levantar todo lo que encontraba. Cuando el agua empezó a retirarse, llegó otra fase del horror. El retroceso del tsunami fue casi tan peligroso como su entrada. La corriente arrastró vehículos, restos de viviendas, vigas, barcos, árboles y personas de vuelta hacia el mar. Algunos que habían sobrevivido a la primera entrada del agua no pudieron resistir la fuerza de la retirada. Otros, desde zonas elevadas, vieron cómo sus casas, sus calles y sus familias eran llevadas por la corriente sin poder hacer nada. Al caer la noche, el tamaño de la tragedia empezaba a ser imposible de asumir. Decenas de pueblos habían quedado destruidos, las carreteras estaban cortadas. Los sistemas de comunicación fallaban.
Había incendios, fugas, puertos destruidos, hospitales dañados y comunidades enteras aisladas. Equipos de rescate caminaron entre barro, agua helada, madera astillada, coches volcados y objetos personales separados de sus dueños. Más de 18.000 personas murieron o desaparecieron. Miles de cuerpos nunca fueron recuperados. Más de 120.000 edificios quedaron destruidos por completo. Y cientos de miles sufrieron daño. El coste económico acabaría estimándose en cientos de miles de millones de dólares, convirtiendo el desastre en uno de los más caros de la historia humana. Pero incluso esa escala no explica lo que significaba para las familias que buscaban a sus hijos, a sus padres, a sus esposas, a sus abuelos. El tsunami no se detuvo en Japón. La energía liberada en el Pacífico viajó a enorme velocidad a través del océano. Horas después, olas llegaron a Hawái y a Alaska, a la costa oeste de Estados Unidos y a América del Sur. En Crescent City, California, el puerto sufrió daños severos. En Santa Cruz, barcos fueron arrancados, hundidos o golpeados contra muelles. El planeta entero había sentido el movimiento, pero mientras el mundo intentaba comprender la magnitud del terremoto y del tsunami, otra crisis se desarrollaba en silencio en la costa de Fukushima. La central nuclear Fukushima Daiichi estaba situada en la costa oriental de Japón, en las localidades de Ukuma y Futaba. Cuando el terremoto golpeó a las 2:46, la planta perdió su suministro eléctrico externo debido a daños en las líneas de transmisión. Como estaba previsto, los reactores se apagaron automáticamente y los generadores diésel de emergencia entraron en funcionamiento para mantener los sistemas de refrigeración. Durante un breve momento parecía que el protocolo estaba funcionando. El terremoto había sido enorme, pero la planta seguía teniendo energía para enfriar los reactores. Entonces llegó el tsunami. Aproximadamente 55 minutos después del terremoto, una ola de casi 15 metros golpeó la costa de Fukushima. La planta tenía un muro de protección mucho más bajo, insuficiente para una ola de ese tamaño. El agua superó la barrera, inundó instalaciones críticas y destruyó generadores diésel y sistemas eléctricos situados en zonas vulnerables. En cuestión de segundos, la central quedó sin la energía necesaria para mantener la refrigeración. Los reactores se habían apagado, pero seguían generando calor residual. Sin refrigeración, las temperaturas comenzaron a subir. Dentro de la planta, ingenieros, técnicos y operadores empezaron a recibir señales cada vez más preocupantes. La presión aumentaba, los sistemas fallaban, los instrumentos daban lecturas incompletas. El gobierno ordenó evacuaciones iniciales alrededor de la planta. Primero un radio pequeño, después zonas más amplias conforme los niveles de radiación aumentaban. Mientras tanto, los operadores intentaban reducir la presión de los reactores y restaurar algún tipo de refrigeración. Pero la situación se deterioraba. El 12 de marzo, a las 3:36 de la tarde, una explosión de hidrógeno destrozó la parte superior del edificio del reactor 1. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Ya no se trataba solo de una planta en problemas. El 14 de marzo, el reactor 3 sufrió una explosión aún más violenta. El reactor 2 tuvo daños graves y liberaciones radiactivas importantes. El reactor 4 sufrió un incendio en la zona de almacenamiento de combustible gastado. La radiación aumentó. La incertidumbre era enorme. Nadie sabía con claridad hasta dónde podía escalar la situación. En medio de esa crisis, un pequeño grupo de trabajadores permaneció dentro o cerca de la planta. Más tarde serían conocidos como los Fukushima 50, aunque el número real de personas que participaron en las operaciones fue mayor y cambió con el tiempo. Eran operadores, ingenieros, técnicos y empleados de TEPCO que trabajaron bajo condiciones extremas para estabilizar los reactores, recuperar sistemas, inyectar agua y reducir el riesgo de una liberación aún más grave. No eran héroes de película. Eran trabajadores enfrentados a una situación que podía matarlos, conscientes de que su exposición a la radiación podía tener consecuencias de por vida.
Su misión era simple de decir e insoportable de ejecutar: evitar que Fukushima empeorara. Y gracias a esos esfuerzos, la crisis, aunque enorme, no llegó a convertirse en el peor escenario posible. Para muchas familias de Fukushima, la tragedia fue doble. Habían perdido casas, familiares y comunidades por el tsunami, y después no pudieron quedarse a buscar, despedirse o reconstruir porque la amenaza nuclear obligó a evacuar. Personas que buscaban a sus hijos o padres tuvieron que abandonar la zona sin respuestas. Una familia podía perderlo todo por el agua y luego descubrir que no podía volver por la radiación. El dolor quedó congelado en pueblos vacíos, carreteras cerradas y casas abandonadas. Fukushima obligó al mundo a replantearse la seguridad nuclear en zonas sísmicas y costeras. Los restos de ciudades japonesas llegaron años después a las costas de Norteamérica como recordatorios silenciosos de aquel día. Objetos personales, fragmentos de viviendas, barcos, madera y plástico cruzaron el Pacífico después de haber sido arrancados de un lugar que ya no existía. Japón se levantó. Reconstruyó carreteras, puertos, barrios, diques y comunidades. Mejoró sistemas de alerta, revisó planes de evacuación y reforzó infraestructuras. Pero ninguna reconstrucción puede borrar del todo lo ocurrido el 11 de marzo de 2011. Una rutina de viernes se convirtió en el día más devastador del Japón moderno. Una nación que sabía convivir con terremotos descubrió que el verdadero golpe podía llegar después de la sacudida, desde el mar, en forma de una pared de agua. Y cuando esa agua alcanzó una central nuclear, el desastre dejó de ser solo japonés y se convirtió en una advertencia para todo el mundo. Si este vídeo te ayudó a entender mejor lo que ocurrió en Japón en 2011 y por qué aquel terremoto, aquel tsunami y Fukushima siguen siendo una de las mayores advertencias de la historia moderna, puedes apoyar el canal dejando un me gusta y suscribiéndote. Historias como esta, no solo por sus cifras, sino por las personas por quienes intentaron salvar a otros y por las lecciones que todavía pueden proteger vidas cuando vuelva a temblar la Tierra.